Después de ver Frankenstein, de Guillermo del Toro, tuve la sensación de haber visto algo hermoso y al mismo tiempo ligeramente roto. Técnicamente sublime, artísticamente incisiva y provocadora, maravillosamente poética. Inciso: me encanta el trabajo de Guillermo del Toro. De hecho, podría declararme fan del Laberinto del Fauno y hasta tengo comprado el guión escrito. Frankenstein es una película que vibra de emoción, de atmósfera, de sombras y ternura, pero que por momentos se deshilacha en la lógica, como si la criatura filmada compartiera el destino de la criatura narrada, perfecta en su fragilidad, imperfecta en sus costuras. Otro inciso: me complica cuando encuentro partes de un relato que carecen de verosimilitud. Tal vez sea un toque. Sigo. Pero, sin embargo, esa imperfección también es del Toro. Quiero hablarte de él, del mito que retoma, el Frankenstein de Mary Shelley, y de la pregunta que la película abre: ¿qué es lo que realmente da origen a la vida? Guillermo del Toro, mexicano de 61 años, no es solo un director, es un artesano de lo monstruoso. Sus películas no hablan del horror, hablan de aquello que el horror protege, la vulnerabilidad. Del Toro trabaja siempre desde la herida. La infancia como territorio liminal, el espinazo del diablo, el laberinto del fauno, la marginalidad como lugar de la revelación, la forma del agua, la belleza que nace de lo que otros descartan, los monstruos como espejos éticos. Los monstruos son los únicos que no te abandonan jamás, suele decir. Visualmente es un poeta. Las paletas de su film respiran emoción y generan texturas que parecen piel viva. Sus personajes o criaturas son modeladas con una ternura brutal. Del Toro es quizás el director más adecuado para filmar Frankenstein, porque entiende que lo monstruoso no es la criatura, sino la forma en que el mundo decide mirarla. Como sabes, la historia de base es la novela de Mary Shelley, publicada por primera vez el 1 de enero de 1818. Su autora la escribió a los 18 años. Es considerada un mito moderno sobre responsabilidad, deseo y abandono. Shelley plantea algo decisivo: la criatura no nace monstruo, la hacen monstruo. La pregunta que instala es brutal: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El creador que huye o el creado que pide amor? Desde el expresionismo alemán hasta la versión clásica de James Whale, Frankenstein fue reescrito por cada época. Siempre fue una pregunta y nunca una respuesta. Se trata de una historia que ha sido contada por múltiples relatos. En esta versión 2025, Del Toro tomó ese linaje y lo volvió íntimo, corporal, afectivo. Él no filma la ciencia, o no solamente, la trasciende. Filma el alma que la ciencia no puede prever. En esta película, Del Toro retoma el gesto central de Shelley, la vida que irrumpe desde la muerte, la fuerza vital que se arma de restos, de pedazos, de cuerpos olvidados, pero aporta algo más, una sensibilidad barrocamente humana, porque el doctor, en su genialidad enceguecida, comete el error original: fabricar un cuerpo sin pensar que ese cuerpo podría tener alma. Reproduce carne, huesos, sistemas, fisiología, pero ignora lo que diferencia a un ser vivo de una máquina: la conciencia de sí, la experiencia del dolor, la capacidad de pensar, el impulso de buscar sentido, el lenguaje, el amor. Del Toro vuelve poética esta omisión. El creador concibe la materia pero no imagina la subjetividad. Cree que está produciendo obediencia cuando en verdad está despertando una vida que lo excede. Y creo que es en este punto en el que radica lo más impactante de esta peli. No solo como obra de arte cinematográfica, sino como historia y como eco de nuestra propia condición humana. En cuanto a la historia que relata Del Toro, considero que el punto de inflexión de esta versión de Frankenstein es la representación del amor como origen del alma. Y acá entra el personaje que el director eleva con una delicadeza conmovedora, Elizabeth. Ella es la verdadera creadora, o mejor dicho, es la que le da existencia a la criatura, existencia humana.
El doctor fabrica un cuerpo, pero es el amor lo que inaugura la vida. Elizabeth lo mira y con ese gesto ocurre lo esencial. La criatura deja de ser un objeto creado para convertirse en un alguien. No es la electricidad lo que da alma, sino el encuentro. No es la ciencia lo que produce vida, sino el reconocimiento. No es el creador técnico quien funda la existencia, sino la mirada que no teme ver al otro. Elizabeth es la primera persona que lo ve sin horror, que lo escucha sin prejuicio, que lo toca sin repulsión, que lo trata con ternura. Ese gesto mínimo y a la vez cósmico es el que habilita lo imposible, que aprenda a hablar, que aprenda a leer, que piense, que ame, que se pregunte quién es, que se conmueva ante las manifestaciones de lo vivo, que pueda entender y pueda perdonar. La criatura no aprende porque fue diseñada para hacerlo, aprende porque toda vida busca sentido, porque el lenguaje aparece cuando un cuerpo quiere nombrarse y porque la conciencia irrumpe cuando alguien te mira como si fueras digno de existir. Del Toro filma ese nacimiento subjetivo con una ternura desgarradora. La criatura que debía ser instrumento se vuelve sujeto. La criatura que debía ser obediente se vuelve ética. La criatura que debía ser cosa se vuelve persona. Y ahí la gran pregunta deja de ser ¿por qué aprende? Para volverse ¿cómo pudo el creador no prever que aprendiera? Shelley lo entendió desde el inicio. Del Toro lo convirtió en un poema visual. Mi lectura se puede resumir en 3 palabras: belleza, ruptura y verosimilitud emocional. La película, impecable en su estética, a veces deshilacha su lógica. Hay momentos en que las decisiones narrativas no se sostienen del todo, pero incluso ahí, cuando la verosimilitud titubea, la emoción se sostiene, porque Del Toro trabaja con una verdad más profunda que la coherencia narrativa, la verdad afectiva. Lo que él quiere que sintamos, lo sentimos, y por eso la película funciona incluso cuando puede generar algunos ruidillos en su verosimilitud. Frankenstein no es una historia que pide perfección, sino que pide alma, y esa alma, la de la criatura y la de la película, aparece. Quizás por eso esta versión de Frankenstein me conmovió tanto. La interpretación de la historia, no tanto el relato. Vuelve a recordarnos que todos somos criaturas armadas con piezas de historia, de dolor y de deseo, incluso de muerte. Y que no es la técnica lo que nos hace existir, sino la posibilidad del encuentro. Del Toro nos regala ese espejo, una criatura hecha de restos que encuentra su alma cuando alguien le devuelve la mirada. Al final, tal vez de eso se trata ser humano, de buscar a quien nos vea, de encontrar a quien nos nombre, de descubrir que el amor, aún en sus formas más frágiles, puede crear lo que la ciencia no puede prever. Gracias por escuchar. Nos seguimos encontrando en este espacio donde las palabras vuelven a tener sentido.